Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Félix Suárez y vamos a conversar un poco sobre tecnologías de separación para aguas producidas, específicamente el segmento de mercado conocido como Axe Extreme. Yo trabajo para la división de Oil and Gas and Marine de Siemens y mi trabajo tiene que ver con la selección, manejo de soluciones de tratamiento de aguas para justamente resolver los temas asociados a las aguas producidas que provienen de los procesos petroleros. Bien, para entrar en contexto quiero mostrar esta gráfica que permite entender rápidamente el proceso de producción petrolera. Aquí en, digamos, la parte izquierda de la lámina ustedes pueden observar un pozo petrolero del cual pues se está extrayendo el fluido del yacimiento, con el fluido tal cual y como se encuentra, con su combinación de petróleo, gas y agua. Obviamente estos fluidos deben ser separados en distintos procesos. Estas distintas corrientes van a ser sometidas a diferentes tratamientos. En primer lugar, por supuesto, lo que queremos es aprovechar el crudo, y de ese crudo vamos a separar el gas por una parte para que este gas sea tratado aguas abajo y utilizado como materia prima, por ejemplo, en procesos petroquímicos. El petróleo y el agua van juntos, y el petróleo, el crudo, va a ser sometido a procesos de deshidratación para poder obtener de este petróleo una calidad que permita su comercialización y posterior uso aguas abajo, por ejemplo, en refinerías donde pueda adaptarse, ajustarse a los procesos de refinación que, dependiendo del diseño en el que se encuentre dicha refinería. Y las corrientes de agua, una vez que han sido separadas, entonces se debe definir algún tipo de mecanismo para transformar esa agua en una condición que permita, por ejemplo, su vertimiento, devolviéndola a la naturaleza, pero no en la misma condición en la que la extrajimos. Por lo tanto, se requiere algún tipo de transformación. En otros casos, esas aguas pueden ser reutilizadas dentro de la misma planta a efectos de satisfacer requerimientos que se puedan tener en dicha planta, o los vertimientos pueden ser, o la disposición de estas aguas pueden ser a nivel de superficie. De manera que, digamos, de lo que vamos a tratar de conversar en los próximos minutos tiene que ver es con las tecnologías existentes para tratar de hacer las transformaciones de estas aguas que permitan cumplir o especificaciones de uso o normativas, cumplimiento de normativas de tipo ambiental, dependiendo de la localización donde las facilidades, donde la explotación petrolera se encuentre. En líneas generales, aquí estamos mostrando lo que podría ser un esquema, digamos, convencional para entender de una manera más esquematizada de dónde proviene el agua. El crudo, una vez que digamos, ha sido extraído y se encuentra en la superficie, va a ser sometido a una cantidad de procesos de separación, por ejemplo, los tratamientos electrostáticos, los tratamientos térmicos, y en líneas generales se va a disponer de una cantidad de procesos que se definen en términos muy globales como simplemente separadores. En estos separadores nosotros logramos extraer, digámoslo en estos términos, el agua a partir de la deshidratación de ese crudo, que finalmente es el fin último que se quiere lograr, dar condición al crudo para que éste pueda ser comercializado. Estas aguas separadas del crudo entonces van a ser sometidas a diferentes tipos de tratamiento, dependiendo esencialmente de dos grandes condiciones. Por una parte, la calidad del agua con la que viene a partir del proceso de separación, y la calidad del punto de aplicación o de uso, dependiendo del destino que se haya definido para dicha corriente de agua. Uno de los problemas que se debe tener presente y que empieza a darnos una comprensión mayor de por qué se hace necesario tratamiento de aguas de producción
tiene que ver con el hecho de que hay proporciones importantes, relaciones importantes de agua cruda en los distintos yacimientos, dependiendo de la localización geográfica. Y hay estudios, por ejemplo, desarrollados en Estados Unidos. Hay una fuente bien interesante de Argonne Laboratory, en el cual se demuestra en el año 2004 que hay una relación que puede oscilar entre 7 y 10 veces la cantidad de agua respecto al crudo. Esto significa que por la explotación o la extracción de cada barril de crudo se generan entre 7 a 10 barriles de agua. Esa es una cantidad inmensa que, de no tomarlo en cuenta, de no tomar las previsiones, puede significar un problema de manejo, de disposición y, de lo que es peor, de impacto ambiental. Una vez que esta agua es extraída, también hay que considerar que normalmente la vamos a encontrar con una cantidad, digamos, de contaminantes que le dan unas ciertas características y por las cuales pues se hace necesario hacer un manejo apropiado de la calidad de dicha agua. Vamos a encontrar, por ejemplo, temperaturas que pueden oscilar dependiendo de la localización geográfica y dependiendo también del proceso de extracción del crudo y de los procesos de deshidratación, temperaturas que pueden ir entre 10 y 105 grados centígrados, tal vez promedios que puedan estar en el orden de 40 a 50 grados centígrados. Por la propia naturaleza de la deshidratación hay una cantidad de aceite que puede encontrarse en forma libre, puede encontrarse en forma emulsificada o incluso como hidrocarburos disueltos, lo que le confiere una naturaleza incluso hasta tóxica, se puede indicar. Presencia de gases como ácido sulfídrico o H2S o CO2. Ambos gases no solamente contaminantes desde el punto de vista ambiental, sino también que tienen un impacto a nivel de lo que puede ser la corrosión de las distintas instalaciones o de la metalurgia de estas instalaciones, que pueden estar sometidas a procesos de desgaste severo si no se hiciera algún tipo de manejo apropiado de estos gases. Otros componentes como fenoles, sulfuros, que van a impactar fuertemente, digamos, en la composición del agua y que pueden tener influencia decisiva sobre el equilibrio de los ecosistemas que están alrededor de, digamos, por ejemplo, de cuerpos de aguas naturales que pudieran ser impactados por corrientes provenientes de explotaciones petroleras. Y también vamos a encontrar sólidos en distintas formas, ya sean disueltos o ya sean sólidos suspendidos. Cualesquiera de estos parámetros le dan características variadas a las aguas, pero es común, independientemente de la naturaleza o de las concentraciones que se pueden encontrar, la necesidad de acondicionar estas aguas para poder ser dispuestas de una manera apropiada o para ser reutilizadas dependiendo de los puntos de uso que se pueda definir. En líneas generales, cuando estamos hablando del manejo, el tratamiento, la disposición de aguas de producción, que son estas que están asociadas a los crudos, hay una cantidad de factores a considerar. Por ejemplo, en el caso de los crudos pesados, aunque también puede ser aplicable a crudos medianos, pero en líneas generales los procesos de separación pueden ser difíciles dependiendo de cada, digamos, de cada campo, de cada yacimiento, dependiendo de los niveles de viscosidad en los que se encuentran los aceites, los hidrocarburos allí presentes, de la diferencia de densidad entre las distintas fases. A mayor diferencia de densidad probablemente una separación será más fácil, qué tan estables son las emulsiones de hidrocarburos allí presentes y la naturaleza de los distintos tipos de sólidos. Algunos yacimientos pueden presentar en forma natural distintos tipos de arenas, de arcillas, asfaltenos, etcétera, que le van a, digamos, van a dotar al agua de una cierta característica que define de alguna manera los distintos procesos de separación, los distintos tipos de tecnología, dependiendo de lo existente en el mercado para lograr esas depuraciones. Por otro lado, también dependiendo de tales yacimientos, todos estos contaminantes que hemos ido mencionando pueden tener distintos tamaños de partículas.
Esto de alguna manera va a implicar si se requiere la aplicación de calor o de diluentes o de tratamientos químicos o recipientes que brinden tiempos de residencia apropiados para lograr los procesos de separación, a efectos de finalmente obtener calidades de agua dependiendo del punto de uso. Cuando se trata de acondicionar el agua producida, repito, aquella proveniente de la producción del petróleo y la posterior deshidratación del crudo, esencialmente lo que se quiere lograr es una transformación mediante la remoción de la mayor parte de contaminantes que están ya sea regulados desde el punto de vista ambiental y que no permiten su descarga por encima de ciertos niveles, o tan sencillo como transformar estas aguas a una condición que permita su uso. De aquí viene entonces un tema que es de mucho interés. Una vez que se reconoce que en las aguas producidas hay unas ciertas características que son conferidas por los distintos contaminantes, entonces digamos que al reconocer que es necesario hacer un proceso de tratamiento, de depuración, de transformación de estas aguas, la pregunta que nos hacemos es cómo determinar qué equipos, qué tecnologías, qué procesos son aplicables o se pueden utilizar. Pero hay que responder una serie de preguntas al iniciar el proceso justamente de selección. En primer lugar, por ejemplo, si la aplicación al manejo, a la disposición, al tratamiento de estas aguas producidas se va a realizar en tierra firme, se va a realizar costa afuera, es decir, de alguna forma se empieza a hacer un tamizado de las posibles opciones disponibles dependiendo del lugar. Por otra parte, cosas como las normativas, las regulaciones de tipo ambiental que típicamente son establecidas por las autoridades del Estado, las autoridades gubernamentales que están vinculadas con la protección del ambiente, la protección en general de la población. ¿Cuáles son los espacios disponibles? No es lo mismo tratar de encontrar una solución para una plataforma costa afuera, que por definición tiene tamaños bastante limitados, a tratar de encontrar una solución equivalente si la instalación o la facilidad estuviera instalada en tierra firme. Y por supuesto, cuáles son los requerimientos en general en cuanto a los influentes y los efluentes. Influentes no solamente se trata del agua que va a ser tratada, también en algunos casos se pueden requerir, por ejemplo, productos químicos, algunos servicios auxiliares, cuáles son los requerimientos de energía, cuáles son los requerimientos de aire de instrumentación, de vapor. Hay una infinidad o varios factores que son importantes a considerar como influente, y desde el punto de vista, por supuesto, de la calidad final del efluente. Una vez que este proceso se inicia de la selección, entonces se empieza, digamos, a dimensionar las posibles soluciones, tomando en cuenta, por una parte, lo que es la huella del equipo, en otras palabras, cuánto espacio dispongo para la colocación de un equipo, de un sistema integrado que me permite alcanzar la solución completa, cuál es la altura máxima que es posible, donde ya no solamente se toman en consideración aspectos asociados a los espacios disponibles, sino cosas como, por ejemplo, la velocidad del viento, si estamos hablando de costa afuera, cuál es el desempeño, cuál es la eficiencia que se espera de una solución de tratamiento de aguas producidas, cuáles son los pesos que se pueden permitir, no solamente en la instalación en sí misma, sino también desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de la logística asociada a la transportación o el transporte de los sistemas desde los lugares de fábrica a los puntos donde van a ser instalados. Y un poco como mencionábamos hace un momento, lo que tiene que ver con las regulaciones de descarga, que obedece esencialmente a normativas ambientales y al mismo tiempo
de las locaciones donde se esté realizando la operación. En líneas generales, aquí podemos ver lo que consideramos como un mapa de procesos, haciendo referencia a los tratamientos de aguas producidas típicas. Sin entrar en detalles, pero esencialmente de lo que se trata es que, dependiendo de las concentraciones de los materiales o de los contaminantes en las aguas, y dependiendo de un parámetro denominado tamaño de partícula, se definen los distintos tipos de procesos que permiten acondicionar dicha agua. Entonces hablamos de procesos de separación primaria, secundaria, terciaria, por ejemplo, tratamientos avanzados si se trata de reutilizar el agua en algunas otras aplicaciones dentro de las mismas facilidades, o incluso en facilidades externas a la petrolera propiamente dicha, pero cercanas, que permiten su uso, su aplicación de una manera óptima, y por ejemplo tratamientos para manejo de los lodos que están asociados a los procesos de separación que se mencionan originalmente como primarios, secundarios y terciarios. Aquí se puede observar por ejemplo como una clasificación de las tecnologías convencionalmente más utilizadas y que se encuentran disponibles en el mercado. Cuando hablamos de tratamientos de separación primaria, nos referimos, por ejemplo, a aquellos tipos de procesos de separación donde lo que se desea es hacer los tratamientos de las aguas que tienen los mayores niveles de concentración de aceites o de sólidos suspendidos, y allí pueden encontrarse sistemas, equipos como ciclones o hidrociclones, entre los que destacan los sólido líquido o líquido líquido, dependiendo de las fases que se quieren separar. Por otra parte, encontramos los separadores de platos corrugados, normalmente conocidos en la literatura mundial como CPS, también como CPIs, y desnatadores, que esencialmente en este grupo de procesos de tratamiento de separación primaria lo que se persigue es hacer una remoción gruesa, una remoción primaria de las concentraciones más importantes, dependiendo de los tamaños de partículas de tales agentes, de tales concentraciones de aceite o sólido suspendido. Luego, si es requerido, si es necesario, se pasa a una siguiente etapa de separación secundaria, donde esencialmente destacan los procesos de flotación, donde encontramos distintos tipos de tecnología. Se pueden clasificar como sistemas de flotación por gas disuelto o sistemas de flotación por gas inducido, dependiendo de cómo se incorporen los gases que se utilizan para generar justamente la flotación de la que estamos haciendo referencia. Específicamente en el caso de Siemens, hay algunas tecnologías identificadas en el mercado como SpinSet, BairSet, ComboSet, CicloSet, haciendo referencia a las principales tecnologías donde destaca la flotación de gas disuelto, o por otro lado hidrocel o cuadricel, si de lo que estamos hablando es de soluciones donde el gas es inducido, es decir, flotación por gas inducido. Este tipo de tratamiento de separación secundaria busca, digamos, tratar las aguas que normalmente serían los efluentes de los tratamientos de separación primaria, y se logra, y a través de este tipo de sistemas se logra una separación adicional que en muchos casos permite alcanzar las especificaciones finales de proceso. Pero en otros casos, cuando se requiere una mayor calidad de agua, una mayor depuración, se recurre a la separación terciaria, y es allí donde entonces normalmente vamos a encontrar tanto la posibilidad de cumplir las normativas de tipo ambiental, como también la posibilidad de alcanzar las especificaciones que se requieren en los casos de aguas de reinyección, donde en algunos casos, si se quiere utilizar el agua para reinyección por disposición o para recuperación secundaria, los niveles de concentración
que se necesitan, deben asegurar que no se van a impactar de manera negativa, digamos, los yacimientos, por ejemplo, porque la porosidad de las paredes de los yacimientos se puedan obstruir a partir de contaminantes que, de no depurarse en un proceso de separación terciaria, pues tendría consecuencias indeseables desde el punto de vista de la eficiencia o desde el punto de vista de la capacidad de los pozos receptores o de finalmente esa recuperación secundaria que es la que se desea aplicar cuando se trata de incrementar la productividad de los pozos. Bien, aquí vamos a observar una animación que permite entender el concepto de un paquete global de tratamiento de aguas producidas, donde se combinan en términos generales lo que es el tratamiento primario, secundario y terciario. En la animación ustedes pueden observar a mano izquierda lo que sería un separador primario basado en un sistema de placas corrugadas. En él, como indiqué anteriormente, se va a hacer la separación gruesa de las mayores concentraciones y tamaños de partículas de aceites y de sólidos suspendidos. El proceso intermedio es el que corresponde al tratamiento secundario, basado principalmente en procesos de flotación para aprovechar la diferencia de densidad entre las fases que se quieren separar. Y finalmente, y aquí en primer plano, lo que se observa es la batería de filtración, que va a ser el pulimento de estos contaminantes para finalmente alcanzar la calidad que se requiere en la especificación final. Cuando hablamos de separación primaria, esencialmente lo que estamos indicando es tratar de remover aquellas partículas que son mayores de 50 micrones. Típicamente se puede encontrar en las aguas producidas. Cuando comenzamos a hablar de tratamientos primarios, probablemente lo que queremos es reducir desde unos 500 micrones para alcanzar al menos estos 50 micrones de tamaño de partícula. Lo que se observa en la parte derecha de la lámina es justamente lo que sería la representación gráfica de una fotografía tomada con un analizador de tamaño de partículas, y ahí se puede observar que hay una densidad importante determinada por la oscuridad de dicha fotografía. Se observan muchas partículas de variado tamaño y es en el separador primario donde se van digamos, a lograr la remoción de la mayor cantidad de partículas de tamaño superior a 50 micrones. Aquí podemos observar cómo opera este tipo de proceso. Esencialmente el agua cruda entrando por la parte izquierda del separador, inmediatamente después de su entrada va a ser direccionado por un bafle o por un tabique, va a ser direccionado para que las primeras partículas, las de mayor tamaño y probablemente las de mayor densidad, comiencen a sedimentar en esa primera cámara. El agua, por otra parte, es forzada a pasar a través de las láminas que forman lo que se denomina como placas corrugadas. El aceite en finas gotas comienza a juntarse para ir incrementando el volumen de tales gotas de aceite, lo que se conoce como el fenómeno de coalescencia. Partículas pequeñas, al hacerse más grandes por juntarse con otras de similar naturaleza, pues tiende a subir o a ascender más rápido hacia la superficie del tanque. Y por otro lado, el agua pues empieza a desprenderse de esa cantidad de partículas de aceite y de sólidos suspendidos para lograr esa clarificación necesaria de primera etapa. Acá pues, se puede observar un ejemplo que manejamos en Sudamérica, donde un proyecto para tratar 480.000 barriles de agua por día consistió del suministro, diseño, fabricación y suministro, y por supuesto instalación de 6 unidades de separadores de placas corrugadas, cada unidad, cada separador con una capacidad de 80.000 barriles de agua por día para hacer este total de 480.000. Vale decir que, por ejemplo, en este proyecto
lo que tiene que ver con transferencia de aceite, transferencia de lodos, una vez que son separados, también hacen parte de la unidad de separación o digamos del alcance considerado para este tipo de equipo o para este tipo de proyecto, pero dependiendo de, por supuesto, los requerimientos del usuario final, que es quien determina cuál es, digamos, a través de la especificación, cuál es la magnitud de dicho alcance. Por otro lado, una vez que el agua ha sido tratada en el tratamiento primario, se procede con lo que es la separación secundaria, los tratamientos de tipo secundario que se apoyan en el uso de gas para la flotación de las partículas que no pudieron ser removidas en la primera etapa. Y en este caso de lo que se trata es de alcanzar la reducción de las partículas desde 50 micrones al menos hasta, digamos, unos 25-30 micrones de tamaño, tanto para el aceite como para las partículas. Digamos que en líneas generales las tecnologías de separación secundaria basadas en flotación normalmente se manejan en esos rangos, entre 50-60 micrones hasta 25-30 micrones. En la parte derecha de la lámina ustedes pueden observar que justamente hay una fotografía también obtenida con un analizador de tamaño de partículas, donde se aprecia que hay una clarificación de la figura, lo que significa justamente la remoción de partículas desde el caso anterior, desde el agua que fue tratada en los EPS. Aquí vamos a observar también una animación donde se puede entender mejor cómo funciona el proceso de separación por flotación. Esencialmente se trata de someter el agua a través de un equipo que pone en contacto agua con un gas que va a fluir. Ese gas puede ser aire, nitrógeno, gas del yacimiento, y a través de este contacto las distintas burbujas van a adherirse a las partículas que se quiere separar, logrando que asciendan más rápidamente hacia la superficie del líquido. De esta manera es posible remover partículas de menor tamaño que en los procesos de separación primaria no es posible por simplemente de separación asociado a la diferencia de densidad. En este caso se requiere la ayuda de un agente externo que viene siendo las burbujas de gas, como dije anteriormente, y tales burbujas, pues reitero, puede ser nitrógeno, puede ser aire o gas del yacimiento. Acá se observa también asociado al proyecto que hice mención anteriormente en Sudamérica, del diseño de unas celdas de flotación en las cuales se seleccionó el uso de eductores para procurar la inyección del aire que permite hacer la flotación en cada una de las cámaras donde se realiza el fenómeno de separación. Como en la animación anterior, estas celdas de flotación que se observan acá están dotadas de 6 compartimientos, donde los compartimientos intermedios son los que permiten hacer la separación propiamente dicho. Por eso en cada recipiente, en cada uno de las unidades de flotación, se puede apreciar que hay 4 eductores, que son los dispositivos que están allí azul claro, como tubos que se introducen por la parte superior de cada uno de los recipientes. Este tipo de tecnología se le conoce como sistemas de flotación tipo IGF o flotación por gas inducido. En este tipo de unidades internamente se les dota de un dispositivo mecánico que se denomina desnatador, para que permita a través de su operación en la parte superior del agua contenida o sobre la superficie del agua contenida en la celda de flotación, el desnatador lo que va es removiendo el aceite que ya ha sido separado para desplazarlo hacia una camisa de retención de aceite que se encuentra
digamos, acoplada al mismo recipiente, como se observa acá en la fotografía de la derecha. Hay justamente unos tanques que corresponden al diseño que estamos mostrando en la parte inferior. Una vez que el efluente de las celdas de flotación pues ha salido ya de esta fase del tratamiento, dependiendo de la aplicación es posible que se requiera un tratamiento ulterior para alcanzar las especificaciones ya sea de descarga o de reuso, de reinyección, etcétera. Y entonces se procede con lo que es la separación terciaria. Esta separación terciaria normalmente consiste en la aplicación de procesos de filtración para remover las últimas concentraciones de partículas de aceite de sólido suspendido que pudieran haber escapado por su tamaño o por su dispersión, pudieran haber escapado de la segunda fase del tratamiento. A mano derecha se observa de nuevo una fotografía con un analizador de tamaño de partículas, donde ahora el tamaño que se desea obtener en este caso es hasta 2 micrones, es decir, un tamaño de partícula que ya sea permisible desde el punto de vista ambiental cuando se le descarga en un cuerpo de agua natural, o que sea permisible desde el punto de vista de reinyección en un pozo receptor o en un pozo, digamos, maduro, en el que se quiere incrementar el factor de recobro o la recuperación secundaria, siempre dependiendo de cada aplicación en particular. Tales tratamientos basados en filtración normalmente, digamos, cuentan con distintos tipos de medios filtrantes que van desde medios filtrantes naturales hasta medios filtrantes sintéticos, con mayor o menor eficiencia de separación, pero también con distintas características desde el punto de vista del tiempo de uso, o mejor dicho, del tiempo de vida útil, de la capacidad de recuperación, de la posibilidad de disposición en el ambiente, etc. En Siemens trabajamos normalmente, usualmente, digamos, una de nuestras aplicaciones estrellas es el uso de la cáscara de nuez negra como medio filtrante para hacer el proceso de tratamiento terciario. Y cuando hablamos de cáscara de nuez negra estamos hablando justamente de eso, un subproducto de lo que vendría siendo la industria de alimentos como la nuez, pero que la cáscara para la industria de alimentos se transforma en un desecho, para la industria del petróleo se transforma en un elemento bien interesante para tratar de manejar procesos de separación de aceites en agua, dadas las características oleofílicas del medio filtrante, valga decir, la capacidad de atracción que tiene la cáscara de nuez por el aceite. En otras palabras, el aceite prefiere estar en la cáscara de nuez y no en el agua cuando ésta es sometida a un filtro cuyo medio filtrante es justamente la cascarilla de la nuez. Vamos a mostrar cómo funciona a través de una simulación, cómo funciona un filtro de cáscara de nuez. En esta animación se puede observar cómo funciona típicamente un filtro de cáscara de nuez diseñado por Siemens con una tecnología que explicamos a continuación. El flujo va pasando a través del medio filtrante en forma descendente de arriba hacia abajo, y en la medida que el medio filtrante se va saturando de los contaminantes sólidos, aceites, etcétera, se genera una caída de presión que obliga a lavar el medio filtrante. Ese lavado se produce o se proporciona a través de la inversión del flujo de abajo hacia arriba, pero en este caso nuestro diseño además contempla el uso de gas para proporcionar un efecto de elevación del medio filtrante
y por otro lado también de turbulencias del mismo medio filtrante, para asegurar que los contaminantes como aceites, como sólidos suspendidos que fueron retenidos durante la operación normal, pues se desprendan fácilmente y puedan ser desalojados del recipiente por la parte superior como una corriente de desecho que va a otro destino, donde se harían tratamientos a los lodos, por ejemplo. Lo importante es que a través del proceso de lavado de este tipo de sistema se restaura la capacidad operativa del medio filtrante y queda listo para una nueva operación. Normalmente nuestros diseños se hacen para hacer estos lavados de acuerdo a los requerimientos del cliente, pero lo recomendable es 1 o 2 veces al día, de manera que en la mayor parte del tiempo la unidad pueda tener una operación continua de más de 20 horas si se decide, por ejemplo, un lavado diario del medio filtrante. Acá se puede encontrar lo que fue la solución de integración del sistema de filtración para el proyecto mencionado anteriormente de 480.000 barriles, donde cada una de estas unidades tiene una capacidad de entre 60 y 80.000 barriles de agua producida al día cada uno, con la particularidad de que pueden variar su flujo hasta 80.000 barriles. Eso significa que cuando uno de los equipos, una de las unidades se somete al lavado, las otras 7 pueden adoptar la capacidad de flujo faltante, de manera que aguas abajo siempre se puede estar generando 480.000 barriles por día como capacidad total. Acá se puede apreciar lo que viene siendo el proyecto en sitio, el proyecto real, con las dimensiones de los equipos que hemos mencionado, en este caso diámetros de 144 pulgadas como ejemplo para este proyecto. Aquí se puede apreciar la integración de los 3 tipos de tratamiento: el primario a mano izquierda, que es alimentado desde un tanque subterráneo, posteriormente las celdas de flotación como tratamiento secundario, que depositan o envían el agua tratada a partir de la flotación en otros tanques subterráneos, que se convierte en el sistema de alimentación a la batería de filtración que hemos descrito anteriormente. Otra apreciación del mismo proyecto visto de perfil, y ahora podemos entender mejor con las fotografías en la parte inferior cómo se va logrando la depuración en términos cualitativos a partir del tamaño de partículas, pero que se entiende que hay una reducción importante de las concentraciones desde el agua cruda hasta el agua tratada finalmente, que permite alcanzar la especificación del proceso. Y aquí finalmente pues lo que es la instalación del proyecto en cuestión, visto desde perfil en su fase de construcción. Y esencialmente pues esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad, y por supuesto para cualquier consulta nos encontramos en Siemens a su entera disposición.